Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestro estudio del día de hoy. Si alguno de ustedes quiere abrir sus Biblias, si no, de todos modos vamos a seguir los versículos en la pantalla, pero hoy vamos a estar hablando de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 en adelante, ¿de acuerdo? Eh, quiero, Me gustaría empezar contándoles un poco sobre esta primera epístola a los Corintios. Los corintios, es decir, los creyentes que se reunían en la ciudad de Corinto, ¿no? Eran una iglesia muy próspera en muchos sentidos. Era una iglesia que empezó a crecer muy rápidamente. En un principio, a raíz de la conversión de algunas personas que eran muy célebres, muy conocidas dentro de la ciudad, vino toda una cosecha muy importante y la iglesia comenzó a crecer. Sin embargo, tuvieron que enfrentar un problema que muchas veces enfrentamos los seres humanos y que además es muy común el día de hoy. Tuvieron que enfrentar un problema que se llama superficialidad. Muchas veces los creyentes empezamos a quedarnos en una situación muy superficial en nuestra vida cristiana. Esta superficialidad en la vida cristiana es muy peligrosa. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando de cómo Dios compara la vida de un creyente o la senda de un justo con una aurora o con un amanecer que poco a poco se va incrementando hasta que llega el sol a su máximo cenit, ¿verdad? A su máxima luminosidad. Bueno, muchas veces lo que nos sucede es que tú y yo empezamos a experimentar algunos cambios en la vida espiritual, pero no le permitimos a Dios, por falta de entrega, no le permitimos que Él pueda seguirnos haciendo crecer espiritualmente. La vida cristiana ha sido diseñada para que tú y yo crezcamos, y crezcamos espiritualmente todos los días hasta que partamos a la eternidad. ¿Qué sucede cuando tú y yo no crecemos y nos quedamos como niños? Pues que tenemos acciones de niños, ¿verdad? ¿Has visto cómo son los niños? Me vas a decir adorables. Sí, sí, son monísimos, son adorables, pero si quieres te presto a dos una tarde de sábado y tú vas a ver que hay algunas cosas que además de ser adorables, pues son complicadas de manejar con ellos. Demandan mucha atención, ¿te has dado cuenta? O sea, tú estás sentado y el niño llega y hazme caso, hazme caso, hazme caso, hazme caso, durante todo el tiempo que tú estés con él. Son muy demandantes de atención. Por otro lado, se enojan por todo y se sienten por todo, ¿no? Si el niño hace una gracia y tú no se la ríes, entonces, no, papá ya no me quiere. Todos los que han tenido hijos o tienen hijos saben de qué les estoy hablando. Son muy demandantes en ese sentido, ¿cierto? Y esto pasa también muchas veces con los creyentes. Si los creyentes no empiezan a crecer espiritualmente, empiezan también a mostrar algunos aspectos de su falta de crecimiento, de su falta de madurez espiritual, que les dificulta a ellos mismos su vida y dificulta la vida también de todas las personas que les rodean. ¿Qué sucede? Muchas veces nos pasa esto, empezamos a volvernos muy demandantes de atención, ¿no? Atención que no necesariamente necesitamos, pero que sin embargo demandamos porque queremos que nos estén haciendo caso. Muchas veces también empezamos con esta sensiblería que nos daña muchísimo. Oye, no me saludó, no me trató bien, no me buscó, ayer fue mi cumpleaños y me llamó hasta las 8 de la noche. O sea, todas estas cosas que a lo mejor no tendrían demasiada importancia en una relación normal, pero que se vuelven muy importantes porque tú eres muy sensible, y muy sensible no por una cuestión emocional. Hay gente que dice es que yo soy muy emocional. No, más bien estás demandando una atención o estás viviendo en una superficialidad que hace que todos esos detalles se conviertan en algo sumamente importante para ti. La iglesia de Corinto enfrentaba este problema y Pablo dedica una buena parte de la epístola, la primera epístola a los Corintios, a tratar con ellos este tema. Ahora, este tema había desencadenado una serie de problemas. Como ellos querían tener mucha notoriedad, como ellos querían tener mucho reconocimiento, que es una cosa que también los niños y los niños espirituales constantemente quieren tener, empezaron a desviar la doctrina hacia una exaltación de los bienes, de los dones de sanidad y de los dones de lenguas. Y entonces ellos empezaron simplemente a tratar de mostrar que eran más espirituales que los demás a través de manifestaciones físicas que no tenían nada que ver con la espiritualidad. Los seres humanos somos muy competitivos en términos generales, pero cuando tú y yo no crecemos espiritualmente, nos volvemos más competitivos todavía. Conforme tú y yo vamos creciendo espiritualmente, nos vamos volviendo socios, nos vamos volviendo compañeros del mismo trabajo de ganar las almas.
Pero cuando tú y yo no crecemos espiritualmente, no solamente no nos interesa tanto ganar las almas, pero lo que sí nos interesa es competir por ver quién es más espiritual, quién es más santo, quién llama más la atención, quién habla más, quién predica mejor y muchas otras cosas que tú y yo podemos pensar, ¿de acuerdo? Este es el problema en el que estaba viviendo la iglesia de Corinto. Y a esta iglesia de Corinto, Pablo se le presenta de una forma muy peculiar. Les dice simplemente, permítanme un poquito de locura. Ya que creen que estoy un poco loco, ¿no? Les decía Pablo, por decir todas estas cosas que les estoy diciendo, permítanme ser un poco más loco todavía. Un poco loco para que ustedes sigan sintiéndose tan cuerdos como piensan serlo. Es extraordinaria la forma en la que el apóstol Pablo empieza a hablar a esta iglesia. Y hay una serie de cosas que tú y yo vamos a aprender en este capítulo que son muy importantes para nuestra propia vida y también para la vida de la iglesia. Comienza diciendo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo hablamos con las personas, sin duda muchas veces piensan que estamos locos. Recuerdo probablemente uno de los mejores mensajes del apóstol Pablo, ¿no? Se lo dio a un personaje que era muy importante. Y este personaje muy importante cuando lo escuchó le dijo, ay Pablo, las muchas letras te han vuelto loco, ¿no? Tanto leer la Biblia, te has vuelto loco con tantas cosas. Y muchas veces tú y yo encontramos esta misma respuesta de parte de las personas. Hubo un hombre que vivió hace muchos años, a quien la historia conoció como San Agustín, ¿de acuerdo? Bueno, si ustedes buscan la biografía de San Agustín en internet o en algún libro o algo, van a ver que dice que este monje en la última etapa de su vida cayó en una situación de fanatismo extremo, es decir, se convirtió a Cristo, eso fue lo que pasó, ¿de acuerdo? Ese fanatismo extremo hizo que este monje dejara de vivir con varias mujeres, ¿no? A pesar de su profesión religiosa, y que dejara de hacer otras cosas que hacía completamente indebidas, completamente inmorales. Y este hombre cuenta en su biografía que un día se encontró de frente, después de haber recibido a Cristo, con una de estas mujeres con las que tenía ciertas relaciones románticas, ¿no? Y entonces cuando lo vio, esta mujer rápidamente lo saludó, Agustín, no le dijo San Agustín, claro, le dijo, Agustín, Agustín, ¿no? Y entonces Agustín, cuando la vio, se dio la vuelta y salió corriendo pero en sentido contrario, gritando, no soy yo, ya no soy yo, ya no soy yo, decía, ¿no? Simplemente diciendo, ya no vivo de esa manera, ya no puedo vivir igual. Por supuesto, cuando tú buscas información sobre él, te dicen que se volvió un poco loco. No se volvió un poco loco, se volvió a Cristo, eso es lo que sucede. Y muchas veces tú te vas a encontrar con esto. Te van a decir lo mismo que a Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. Tanto la Biblia, tanto los estudios, te estás volviendo loco. Esto es una locura lo que me estás presentando. Bueno, la Biblia dice que la verdad es que el Evangelio es una auténtica locura a los que se pierden. Pero déjame explicarte un poquito. En el fondo pareciera que tienen razón. A ver, Dios entregó a su propio Hijo, Jesucristo, para venir a morir en la cruz del Calvario por alguien que lo ofendía, por alguien que pecaba contra él, por alguien que hablaba mal de él y que decía que ni siquiera existía. ¿No te parece una locura? Suena una locura. Y la realidad es que en cierto sentido sí lo es. Una auténtica locura de amor de Dios por el hombre. Y Dios se muestra de esta manera y para los seres humanos en forma lógica es muy difícil entender esto. Dicen, esto verdaderamente es una locura. Y así parece el Evangelio. Una locura, que tú dediques tu vida a algo que no te va a dar ningún beneficio económico. Que tú dediques tu vida a algo que solamente te va a quitar mucho tiempo, te va a tomar mucho tiempo, solamente va a procurar el rechazo de algunas personas, solamente va a procurar que algunas personas no estén de acuerdo contigo y no te acepten. Suena una locura. Quiero decirte que así es como la gente lo ve. Oye, yo veía el Evangelio como una locura, la verdad es que ni siquiera se me había presentado el Evangelio más que una vez. Es que la segunda vez que me lo presentaron, más que una locura, me pareció la única cosa cuerda o sana que yo podía hacer en la vida. Pero normalmente vas a encontrar a muchas personas que te van a tratar literalmente como un loco. De hecho, cuando Jesús comenzó a predicar, sus hermanos convencieron a su madre de que se acercara con él para que lo declararan como un loco. Porque lo que decía parecía una locura. Y de esta manera podían preservarle la vida para que no lo mataran como un blasfemo. Y continúa diciendo, pero los que se salvan, esto es a nosotros, no solamente no es una locura, es poder de Dios. ¿Sabes qué es extraordinario?
Cuando tú tomas esta promesa de parte de Dios de la salvación, cuando tú invitas a Cristo a vivir a tu vida, esta aparente locura se transforma en una vida completamente diferente, en una vida de poder, en una vida sobrenatural, en una vida de gozo, de paz, que normalmente nosotros no habíamos experimentado nunca. Pero muchas veces los creyentes no vivimos en nuestra vida cotidiana como creyendo todas estas cosas. Y no echamos mano de ese poder que Dios nos ha dado. Dios ha puesto en tus manos todo el poder que Él tiene. Sé que esto te suena muy raro, pero Dios nos ha puesto en nuestras manos, a través de la oración, la capacidad de alcanzar cualquier cosa, lo posible y lo imposible. La capacidad de convencer a alguien que te llama loco en un seguidor de Cristo. La capacidad de convertir a alguien que tiene una vida completamente inmoral y equivocada en un hombre viviendo con una profunda santidad. Solo el poder de Dios puede hacer estos milagros. Este poder de Dios, quiero que lo tengas claro, está en tus manos. Dios lo ha puesto en tus manos. Probablemente una de las cosas que menos hacen los creyentes es orar. Estoy convencido que a los creyentes les encanta cantar, ¿no? Esto de la música y todo les encanta. Les encantan las predicaciones, a veces hasta leer también, ¿verdad? Pero muchas veces descuidan el ámbito más importante de la vida cristiana, que es la oración. ¿Por qué es el ámbito más importante? Porque cuando tú te pones de rodillas a orar, Dios coloca todo su poder delante de ti para que cualquier cosa que tú pidas se haga. Así les dijo a los discípulos: cualquier cosa que ustedes aten en la tierra va a ser atado en los cielos. Cualquier cosa que ustedes pidan aquí va a suceder en el cielo. ¿No te parece algo extraordinario? Esta es la vida de poder a la que tú y yo somos invitados. Esta vida de poder hace que tú y yo podamos vivir de una forma sobrenatural, porque quiere decir que tú tienes acceso a cosas que son imposibles. ¿Te has dado cuenta de esto? Muchas veces no actuamos así y también actuamos como si esto fuera una locura, pero no es una locura. Tienes la capacidad de vivir una vida sobrenatural. Esto significa que puedes tener victoria sobre cosas que parecen imposibles, que puedes, orando, pedirle a Dios que transforme cosas que parece que no pueden suceder, simplemente porque te pones de rodillas a orar. El otro día estaba platicando con una persona que enfrentaba cierta situación, y entonces esta persona necesitaba que algunas gentes se sensibilizaran sobre algún tema, lo cual parecía no posible. ¿Sabes qué es increíble? Empezar a orar y ver que esto sucede. ¿Cómo? ¿Pero cómo puede suceder? Bueno, sucede porque Dios toca el corazón de las personas cuando tú se lo pides. Entonces puede sensibilizar a quien no es sensible sobre una situación. Puede tocar el corazón de una persona y llevarla a Cristo cuando ni siquiera tenía intención de hacerlo. Puede hacer que una persona sea transformada, tocada, avivada. Muchas veces tú y yo estamos muy preocupados por el avivamiento espiritual sin darnos cuenta de que el avivamiento espiritual empieza por nuestra propia vida y por nuestras oraciones por la vida de los demás. Porque nuestras oraciones por la vida de los demás pueden mover completamente el corazón de otras personas. Si tú no estás viviendo hoy una vida de poder, simplemente es porque has decidido no hacerlo. Pero si tú quieres hacerlo, Dios nos invita a que tengas una vida de poder. Y el Evangelio de Jesucristo es un mensaje con mucho poder, con el poder de cambiar las vidas, de cambiar las estructuras. Quiero decirte, nunca ha habido una estructura, humanamente hablando, tan sólida, tan sofisticada como el Imperio Romano. Nunca. Ni siquiera Adolfo Hitler, que trató de hacerlo, logró hacer algo tan sofisticado, tan duradero como el Imperio Romano. Literalmente el Imperio Romano se cimbró ante la predicación del Evangelio. Fue transformado ante la predicación del Evangelio. No creas que con grandes campañas evangelísticas, un presupuesto de millones de dólares, 30 estadios en Roma. No. ¿Sabes cómo sucedió? Porque los creyentes empezaron a orar. Y los creyentes empezaron a clamar por la vida de otros. Y no les importó perder su vida incluso por ganar las almas, por ganar el mundo. Y así sucedió.
Hoy quiero invitarte a que empieces a vivir una vida de poder. Una vida en la que Dios empiece a responder tus oraciones. Por favor, quiero pedirte que hagas a un lado lo que tú consideras posible o imposible. Porque mientras tú empieces a pensar, no, esto es imposible, no vas a orar por ello. Dios no te ha llamado a vivir una vida como la de cualquiera. Si así fuera, no nos habría dado ni el Evangelio ni el Espíritu Santo. Pero Dios nos ha dado el Evangelio y el Espíritu Santo para que tu vida sea una vida de poder, una vida sobrenatural, una vida en la que por fe tú veas lo que no se ve. ¿Te has dado cuenta? Esto parece increíble, ¿no? Imagínate que tú entraras a una habitación y dijeras, estoy viendo a Juan por ahí caminar. Los demás dijeran, pues nada más tú lo ves, o sea, ¿cómo? No se ve, ¿no? Bueno, en cierto sentido es a lo que Dios te está llamando, a que tú veas lo que los demás no pueden ver, a través de los ojos de la fe. ¿No te parece increíble? Ver lo que no ves, lo que no se ve, ¿no? Alcanzar lo que es imposible, cambiar lo que no puede ser cambiado. Esto es una vida sobrenatural. Ese es el poder de Dios y ese es el poder del Evangelio. Tú y yo tenemos que creernos esto. Porque muchas veces lo hemos oído, muchas veces lo hemos incluso comentado o predicado o lo que tú quieras, pero no lo creemos. Tú y yo tenemos que aprender a creerle a Dios cuando nos habla que nuestra vida es sobrenatural y que nos ha entregado todo el poder. Jesús les dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es decir, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Y porque me ha sido dado todo el poder, vayan y hagan discípulos. Porque yo les voy a dar todo ese poder que me ha sido entregado en el cielo y en la tierra para que esté disponible para ustedes para predicar el Evangelio. A veces escucho personas diciendo, no, ya ni hablar, por ni orar porque ya no tiene remedio. Perdóname, pero si dices eso, lo que no tiene remedio eres tú. No estás confiando en el poder de Dios. No estás confiando en esta vida poderosa a la que Dios nos está llamando. Continúa diciendo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Sabes? Vivimos en un mundo de especialistas, ¿te has dado cuenta? Si no lo crees, súbete a un taxi y pregúntale al taxista sobre economía. Todos los taxistas son expertos en economía y en fútbol. Porque escuchan todo el día el radio, ¿verdad? Las noticias, ya hablan con mucha gente. Entonces todos saben mucho de economía y de fútbol, ¿cierto? Y nos hemos vuelto un mundo de expertos, de especialistas en todo. Esa es la realidad. Todos sabemos más. Fíjate, estás en cualquier conversación y te dicen, oye, que tuviste gripa, sí, fíjate. ¿Qué tomaste? No, pues aspirinas. No, lo que debiste haber tomado. ¿Eres doctor? No. Trabajé 5 días en un dispensario. Ok, está bien. Entonces recétame, por favor. O sea, no tenemos ni idea de lo que hablamos, pero hablamos, nos hemos vuelto expertos en lo que no tenemos ni la menor idea. Somos especialistas en todo. Un día recuerdo que empecé a compartir con alguien sobre la Biblia, y entonces la persona me dijo, estás hablando de la Biblia, déjame decirte. Entonces empezó a decir una serie de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia, pero que él consideraba que eran parte de la Biblia. Dice, bueno, este sí que se ha vuelto un especialista de lo que ni conoce, o sea, esto es increíble, ¿verdad? Bueno, esa es realmente la descripción de nuestro mundo de hoy. Tenemos especialistas en todo, que normalmente no saben mucho, y que aunque sepan mucho no te dan respuestas. Esa es la realidad. No te dan respuestas contundentes para la vida. Hay en el estado de California, en los Estados Unidos, hay un lugar donde comenzaron a desarrollar conferencias con un formato muy peculiar, 15, 20 minutos, muy dirigidas, y invitaban a personas con una capacidad de innovación muy importante, ¿no? Y dentro de todo esto se les ocurrió, en las primeras ediciones, invitar a un predicador, a Billy Graham. ¿Sabes? El mensaje fue contundente. Pasó al frente y les dijo, estoy impresionado por todo lo que he escuchado. Todo lo que ustedes hablan sobre el Internet y sobre las nuevas tecnologías, verdaderamente describen un futuro prometedor en todos los sentidos. Pero después de haber estado aquí varios días y escuchar estas cosas extraordinarias, francamente extraordinarias que ustedes están desarrollando, no he escuchado una sola respuesta para los problemas del hombre. Una sola. No lo he escuchado. Y los problemas del hombre no han cambiado mucho en los últimos 2000 o 3000 años. Esa es la realidad. ¿Sabes? Muchas veces nosotros pensamos que porque somos expertos en determinadas áreas de la vida,
en determinadas áreas de los negocios o de la ciencia o del arte o de lo que sea, esto nos vuelve especialistas en la vida. ¿Te has dado cuenta cómo sucede? A mí siempre me ha llamado mucho la atención. Tú vas a una reunión y entonces encuentras a alguien que acaba de tener mucho éxito en los negocios. Y entonces empieza a opinar sobre cómo se tienen que educar los hijos. Como si una cosa le diera un gran conocimiento en la otra. Pero pareciera que esto le da como un sello de autoridad que permite que opine sobre todas las demás cosas, aunque no sepa nada de las demás, ¿cierto? Aunque tenga una habilidad muy concreta solo para algo. Y muchas veces los seres humanos vivimos de esta manera. Y esto se convierte en un obstáculo para el Evangelio, cuando no conoces a Cristo, y a veces se convierte en un auténtico obstáculo para la vida espiritual cuando eres un creyente, porque sabes demasiado. Sabes demasiado. Un día escuché a una persona que entró a una predicación, y cuando vio el título dijo, eso ya me lo sé. ¿Sabes qué dice la Biblia? Cuando pensamos saber algo, aún no lo sabemos como deberíamos saberlo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero muchas veces tú y yo, porque ya vemos el título, porque conocemos la cita, porque conocemos el mensaje, porque sabemos, solo por eso, nosotros pensamos que ya no necesitamos escuchar más. ¿Sabes? Es extraordinario cómo a veces, para confirmar lo que se supone que sabemos, destruimos muchas cosas. Una vez estuve en una reunión donde una persona estaba defendiendo un punto que francamente no tenía mayor importancia desde el punto de vista doctrinal ni nada, pero era muy importante. Y se volvió tan importante que las demás personas que estaban escuchando no volvieron nunca. Y dices, pero ¿cuál era la idea? ¿Cuál era el punto? O sea, ok, querías decir que tienes razón y que lo sabes, pues, ok, tienes razón y lo sabes, ya no sigas, ¿no? Pero muchas veces nosotros queremos imponer de esta manera nuestro aparente conocimiento, nuestra aparente autoridad. Ahora entiendes por qué está comenzando el mensaje a los corintios de esta manera. Les está diciendo, mira, hay muchos especialistas y ustedes se han vuelto especialistas en todo, además de tropezar personas. Porque esto es lo que hacían. Pablo les acaba diciendo, ustedes creen que son muy espirituales, se reúnen en un lugar, se ponen todos a hablar en lenguas y cuando alguien abre la puerta dice que es harta de locos. Se han vuelto locos. ¿Qué están haciendo estos bárbaros, no? No hay quien los entienda. Muchas veces eso pasa contigo y conmigo. Queremos demostrar que sabemos tanto, queremos demostrar que somos tan expertos, tan especialistas, que sabemos tanto de la Biblia, que solamente confundimos a los demás, en lugar de simplemente mostrar el mensaje del Evangelio. Y continúa diciendo, no solamente que destruirá la sabiduría de los sabios o de los que se llaman sabios, sino también desechará el entendimiento de los entendidos. En la época de Jesús, no solamente había, como hoy, especialistas en todo, sino que también había sobre todo especialistas en aspectos religiosos. Hoy hay muy pocos, esa es la realidad. Incluso en muchos casos tú ves líderes de muchas religiones que cuando hablan no conocen muy bien la Biblia, por ejemplo. Pero en la época de Jesús había dos grupos de personas que eran intachables en cuanto a la Escritura. Los fariseos, miembros de una secta del judaísmo, que cumplía con toda cabalidad todas las cosas que dictaba la ley. Y por otro lado estaban los escribas, si los ubican. Los escribas, en ese tiempo no existía la imprenta, entonces los escribas eran los que reescribían la Biblia, ¿no? Entonces, imagínate qué trabajito, escribían otras versiones de la Biblia, o sea, otros ejemplares de la Biblia. Pero para estar seguros de que lo que estaban escribiendo era lo correcto, para estar seguros de la veracidad del nuevo documento, a los escribas se les entrenaba desde pequeños para memorizar completamente el Antiguo Testamento. O sea, que si tú crees que estás memorizando mucho, pues olvídate. O sea, ponte a la fila, ¿no? ¿Es cierto? Pero no solamente eso. Ellos sabían cuántas palabras había en cada renglón. De tal manera que ellos reproducían con toda exactitud nuevos documentos, nuevos Antiguos Testamentos. ¿De acuerdo? Bueno, estos eran verdaderamente entendidos, ¿cierto? Estos sí entendían de verdad de la materia, ¿verdad? Estos sí sabían. ¿Sabes qué dice Dios de ellos? Voy a desechar el entendimiento de los entendidos, porque no lo entienden. No entienden este mensaje que es una auténtica locura. Hoy quiero pedirte, aquí está hablando fundamentalmente de incrédulos, personas que no conocen a Cristo, pero hoy quiero pedirte que por favor hagas a un lado todo lo que tú crees saber. Hace muchos años yo estaba en la universidad, yo estudiaba ingeniería,
pero nos daban clases de humanidades, decían. Y de repente llegó un señor que empezó a hablarnos de la Biblia. Y la verdad que no sabía mucho de la Biblia, pero empezó a hablarnos de la Biblia. Y entonces después de llegar a la mitad de su primera clase, dijo, bueno, no me he presentado con ustedes. Yo tengo un doctorado en divinidad. Dije, no, pues este señor debe tener un conocimiento importante. Pero inmediatamente después nos dimos cuenta que no sabía gran cosa. Era un entendido con muy poco entendimiento. Esa es la realidad. Y eso es muchas veces lo que tú y yo nos encontramos incluso entre creyentes. Continúa diciendo, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? La verdad es que Dios nos ha vuelto locos. Nos está simplemente mostrando una cosa que es completamente una locura para cualquiera que no está viviendo para Cristo. Incluso un creyente, si no está viviendo para Cristo y tú le dices, en estas pruebas no hagas nada, ¿cómo que no voy a hacer nada? ¿Cómo que no voy a hacer nada? Pues algo tengo que hacer, ¿no? Tengo que actuar, tengo que moverme, tengo que decir, tengo que opinar. No, no hagas nada, solo espera. Esto va en contra de la lógica humana. Esto va en contra de tu entendimiento. No importa cuánto entiendas, va en contra de tu entendimiento. Dios literalmente nos está pidiendo que por un momento le permitamos ser parte de su locura. Continúa diciendo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, lamentablemente, el ser humano no llegó a Dios a través de la Biblia. ¿Te has dado cuenta? ¿Quién de ustedes empezó a leer la Biblia antes de conocer a Cristo? ¿De acuerdo? ¿No lo entendiste? ¿Tú entendiste algo, Pati? Pero no lo entendías. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Empezaron a leer la Biblia? ¿Sí? ¿Y les sirvió de algo? Tampoco a los escribas, tampoco a los fariseos que la leyeron más que ustedes o que yo. Ahí estaban sentados, o ahí estaban viendo la crucifixión, y ¿sabes qué le decían a Jesús? En Dios confió, líbrelo él. Y habían memorizado ese versículo, y sabían que era parte de una profecía que simplemente hablaba en contra de ellos, y se pusieron ahí y repitieron esas palabras. Así es que la sabiduría no les sirvió de nada, como a ti y a mí tampoco nos sirve de nada. Por eso es la Escritura, a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque es auténticamente una locura. Le dice al creyente, dedica tu vida a predicar el Evangelio. Dedica tu vida a hablarle a la gente de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que parece humanamente incomprensible, pero que sin embargo es poder de Dios. El día de hoy, tú y yo tenemos que aprender a ser un poco menos lógicos. Nuestras conclusiones tan lógicas nos han llevado solamente a una situación en la cual no estamos obedeciendo a Dios. Y de repente decimos cosas tales como, no, este no es un buen momento para hablar de Cristo. Porque en tu sabiduría tú crees que es así. No, esta no es la forma correcta de presentar el Evangelio, porque en tu sabiduría crees que es así. Lo único que estás haciendo es entorpecer lo que la Biblia llama la locura de la predicación. Hace muchos años, recuerdo que me invitaron a dar un mensaje evangelístico en una universidad. Y como consecuencia de esto hubo algunas personas que recibieron a Cristo y entonces organizamos una cena para que todos ellos pudieran conocer creyentes, ¿no? Bueno, quiero decirte que yo llegué como una hora antes y entonces empecé a decir, no, pues fulano yo creo que debe sentarse aquí para estar al lado de este. Armé todo un plan extraordinario. Cuando llegaron, cada quien se sentó donde quiso y nadie me hizo ni caso, gracias a Dios, porque todas mis conclusiones eran erróneas. No, es que yo creo que como es morenito, con otro morenito, y como es ingeniero, con otro ingeniero, ya sabes, ¿no? No tenía ni pies ni cabeza todo lo que yo estaba pensando. Solamente estaba entorpeciendo el trabajo de Dios. Muchas veces nuestra lógica, humanamente hablando, solamente está entorpeciendo el trabajo de Dios. Muchas veces tú y yo tomamos decisiones pensando que estamos en la voluntad de Dios, no porque Dios nos esté guiando, sino porque nos parece que por sentido común debemos actuar de una determinada manera. Te voy a pedir un gran favor, la voluntad de Dios no tiene nada que ver con tu sentido común. La voluntad de Dios no tiene nada que ver con tus razonamientos. La voluntad de Dios tiene que ver con sus razonamientos y con su sentido de lo que es correcto para tu vida.
Nos dice la Escritura, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Es decir, su voluntad es mucho más alta que la nuestra. Hoy te quiero pedir que dejes de pensar tanto y que empieces a obedecer más. Que empieces a buscar mucho más a Dios y a permitirle a Dios que te conquiste con su amor para que literalmente puedas participar de la predicación de la locura de la cruz. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aquí el apóstol Pablo nos habla de dos grupos específicos. Los judíos, que dice que buscaban señales. A ver, pero tú dinos, ¿dónde está escrito lo que estás diciendo? Haz alguna señal que nos permita ver que esto viene de Dios, etcétera, etcétera. Y los griegos, mucho más lógicos, lo único que decían era, no, a nosotros tú nos tienes que dar razonamientos que nos permitan decir que tienes la razón. Después, 2 semanas después de invitar a Cristo a mi vida, una persona que me conocía bastante bien se acercó conmigo y me dijo, oye, te veo muy raro. Y pues, sí. Te veo muy mal. ¿Sí? Porque te veo contento a pesar de que tienes problemas. O te has vuelto loco, o eres un hipócrita terrible. Y le dije, mira, no lo uno, no lo otro, no sé explicártelo, lo único que sé es que invité a Cristo a mi vida y por eso estoy así. No, ahora si te has vuelto loco entonces. No tenía ni la menor idea de cómo explicarlo. Lo único que sí sabía es que Dios estaba haciendo algo en mi vida diferente. 1 año después esta persona invitó a Cristo a su vida. Después de ver que efectivamente Dios estaba haciendo transformaciones que no hubieran sido naturales en mi vida. ¿Sabes? Muchas veces te van a pedir explicaciones de cosas que no sabes explicar. No trates de explicarlas. Yo le doy gracias a Dios porque en un instante de honestidad le dije que no tenía ni idea. Esa es la realidad. Y muchas veces tú y yo empezamos a tratar de dar explicaciones a creyentes e incrédulos de cosas que no sabemos. Llega alguien y, estoy pasando por una prueba. Lo que Dios quiere es, ok, tú sí recibiste el mail. ¿Y tú cómo sabes qué es lo que Dios quiere para la vida de la otra persona? No lo sé. Hace poco unos jóvenes se acercaron y me dijeron, oye, fíjate que estamos pensando casarnos, ¿qué opinas? Pues mira, la opinión más relevante es la tuya. Tú eres el que te vas a casar, ¿verdad? O sea, yo te puedo decir lo que Dios dice del matrimonio, te puedo decir lo que Dios dice que no debe suceder, o sea, el tipo de relación que no debes tener, o con la persona que no la debes tener. Dicho eso, si lo demás se cumple, pues tú ora para que Dios te guíe en su voluntad. Yo no puedo saber la voluntad para tu vida, como yo no puedo saber lo que Dios está haciendo en la vida de alguien en particular. Puedo vislumbrar, puedo tener mi opinión, puedo lo que tú quieras, pero yo no puedo asegurar nada. ¿Sabes qué es extraordinario? ¿Cómo nos hemos convertido en profetas innecesarios? En profetas que nadie nos pide que seamos. No, lo que Dios está haciendo a través de esta prueba es tocar tu orgullo. Ok, gracias por tomarlo en cuenta, ¿no? La verdad no tenemos ni idea. Entonces, otra cosa a la que les quiero invitar esta mañana es a que por favor dejen de fingir una sabiduría que no tenemos. Más adelante, Pablo les dice, la ventaja es que ninguno de ustedes fue llamado a Cristo ni por ser sabio, ni por ser entendido, ni por nada de esto, así es que no hay problema, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes era consejero prematrimonial antes de venir aquí? Ok, pues entonces no importa, ¿no? ¿Alguno de ustedes era consejero espiritual antes de venir aquí? No, ok, entonces tampoco importa, ¿no? Entonces, continúa diciendo, pero para nosotros predicamos a Cristo resucitado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Dice, miren, va a haber quien les pida simplemente señales que corroboren lo que ellos quieren. Bueno, pues no, no es necesario. Hubo un momento en que un grupo de estos personajes religiosos se acercaron con Jesús y le dijeron, a ver, danos una señal de que eres quien dices ser. Y él dijo, ustedes no van a tener más señal que la señal de Jonás. Después de 3 días voy a resucitar. Esa es la única señal que van a tener. Nada más. ¿Sabes? Muchas veces estamos muy preocupados por la argumentación para explicarle a las personas que sí se tienen que convertir a Cristo. Cuando en realidad lo que va a llevar a la gente a los pies de Cristo es
el trabajo del Espíritu Santo en sus vidas por tus oraciones y tu testimonio. Todo lo demás, tú y yo podemos preparar el mejor mensaje del mundo. Podemos tener la mejor argumentación del mundo. Y esto no va a convencer a nadie, porque dice la Biblia que es solo el Espíritu de Dios el que nos convence de justicia, de verdad y de juicio. Nada más, nada más. Continúa diciendo, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles una locura. Sí, si tú analizas el mensaje de Cristo a la luz de la lógica humana, pues es una auténtica locura. Y que alguien siga a Cristo, pues parece una auténtica locura, ¿verdad? Mas para los llamados, para ti, para mí, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí, pues les tiene que decir cómo los ve él, ¿verdad? A los corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. O sea, no se hagan que no son muy espirituales, ni muy conocedores, les decía él a los corintios. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Sabes? Esto es muy impresionante, porque los seres humanos pensamos que sabemos ciertas cosas, pensamos que somos superiores, pensamos que la realidad es que nada de eso es cierto. Y Dios muchas veces toma personas que simplemente fueron desechadas del mundo en el sentido de no tener los niveles académicos o los grados académicos o la experiencia o el conocimiento o el doctorado en divinidad o lo que tú quieras, ¿no? Y a través de esto lleva el Evangelio. ¿Sabes qué me llama la atención? Cuando Jesús comienza a predicar, no se fue a un templo, a una sinagoga, y dijo, a ver, vamos a tomar de entre los escribas alguien que venga conmigo y que sea mi discípulo. No voy a tomar del grupo de los fariseos para que se vengan unos cuantos conmigo y esos sean mis discípulos. No, se fue al mar de Galilea y tomó a unos humildes pescadores y les dijo, en lugar de pescar pescado, lo que van a hacer ahora es pescar almas. Y para eso yo los voy a capacitar. Yo les voy a enseñar y los voy a convertir en pescadores de hombres. No había sabiduría, no había entendimiento, no había conocimiento, pero había lo único que Dios necesita, un corazón dispuesto. Lo único que Dios necesita de ti es un corazón dispuesto. Nada más. Nada más. Y esta mañana te quiero preguntar, después de toda esta conferencia, te quiero preguntar si tienes un corazón dispuesto. Obviamente tienes cierto interés porque has venido aquí. Si no, no hubieras venido en un domingo en la mañana. Pero mi pregunta va más allá, es, ¿de verdad tienes un corazón dispuesto para que Dios haga con él lo que quiera? ¿O hay una serie de obstáculos que tú has ido poniendo durante tu vida cristiana que hoy no le permiten a Dios hacer lo que Él quiere en tu vida? Muchas veces sí tenemos una argumentación, pero para con Dios. Y entonces le explicamos a Dios por qué nosotros no podemos servirle. No, mira Dios, yo quisiera servirte, pero tú sabes que no se puede porque, ¿no? Yo tengo hijos, yo tengo trabajo, Entonces empezamos a abrir todos los bloques, ¿verdad? De aquello que hemos ido construyendo para decirle a Dios que nosotros no podemos. Seguramente otras personas sí, pero Dios no puede hacerlo con nosotros. Solo quiero decirte que si estás pensando todas estas cosas, solo son pretextos. Para Dios no hay ningún problema en tu actividad, en tu edad, en tus responsabilidades, ni en ninguna otra cosa. Lo único que Dios necesita es un corazón dispuesto. Y entonces Él te hará sabio aunque no lo seas, te hará entendido aunque no tengas entendimiento. Aquellos pobres pescadores, me refiero a pobres pescadores porque eran pobres, o sea, no eran precisamente la élite económica de Israel, pero aquellos hombres, aquellos pescadores, fueron tomados por Jesucristo y sus vidas cambiaron de tal manera, le permitieron a Dios hacer un trabajo tan profundo, que cuando son llevados delante del consejo, del concilio, con las personas de mayor importancia, de mayor conocimiento en Israel, finalmente dice la Escritura, les reconocieron que habían estado con Jesús. Estos no son pescadores normales. Después de 3 años con Jesús,
sus vidas irradiaban una vida espiritual que todos estos grandes líderes no tenían. Mostraban una espiritualidad que estas personas nunca habían tenido ni conocido a través de su sabiduría humana. Este es el tipo de vida que impactó el Imperio Romano. Y este es el tipo de vida que impactaría el día de hoy. Hoy hay muchos más creyentes que en la época de Jesucristo. Sí sabías eso, ¿no? Muchos más creyentes. Sin embargo, el Evangelio no crece como en la época de después de la muerte de Jesús. ¿Sabes por qué no? Demasiadas ideas. Demasiado razonamiento para solamente poner prejuicios y obstáculos para que Dios no pueda hacer lo que quiere hacer en tu vida. Es tiempo de que le permitas a Dios derribar todos estos muros, echar por debajo todos estos obstáculos, todas estas cosas que están estorbando nada más en el trabajo que Dios quiere hacer en tu vida. El otro día pensaba en esto, venía por la calle y venía por una vía de estas de 4 carriles, ¿no? Pero entonces por algún motivo tuvieron que poner no sé cómo se llaman esas cosas, una cosa de estas de plástico, como una bardita de plástico. ¿Un qué? Un bloqueo, sí, de alguna manera un bloqueo en un carril, porque pues había un hoyo, yo qué sé. ¿Sabes qué sucedió inmediatamente después? Se colapsó. Todo el mundo se metía por aquí, por allá, ya sabes, nadie dejaba pasar, ya sabes lo que pasa normalmente, ¿no? Una vez que pasabas del bloqueo, ya no había nada. Y yo pensaba, ¿cuántos bloqueos ponemos en el trabajo de Dios en nuestra vida? Y esos bloqueos hacen que nuestra propia vida nos vaya bloqueando otras áreas. Y de esa manera simplemente no pasamos. Ese bloqueo hace que no pasemos en ningún área. Ahí nos quedamos. En lugar de permitirle a Dios que nuestra vida fluya en la dirección de su voluntad y permitiéndole a Dios hacer el trabajo que quiere hacer en ella. Hoy te quiero preguntar cuántos bloqueos has permitido en tu mente y cuántos bloqueos tienes en tu corazón. No importa si eres un entendido. No importa si sabes mucho y has memorizado toda la Biblia, como los escribas. No importa si haces todas las cosas como los fariseos. Lo único importante es cuántos bloqueos hay en tu mente y cuántos bloqueos hay en tu corazón. Hoy te quiero invitar para terminar a que quites los bloqueos y que te permitas a ti mismo un poco de locura. Como decía Pablo, permítame un poco de locura. Hoy te quiero pedir que te permitas un poco de locura. Que te permitas simplemente hacer lo que Dios te está mostrando, independientemente de que parezca una auténtica locura o independientemente de lo que pueda venir como consecuencia. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y continúa diciendo, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Sabes qué empezaron a decir entre ellos los fariseos? Todo, ¿de dónde viene este? Decían de Jesús, ¿no? Viene de Galilea. No, Galilea. De Galilea no puede salir un profeta. Por cierto, Jonás era Galileo, pero bueno, eso no importa. O sea, hay cosas que se les olvidaban de todo lo que sabían. Pero inmediatamente empezaban a desechar. Tú eres de Galilea, no, entonces tú no puedes servir a Dios, ¿no? O sea, tú eres de la Condesa, no, pues no, tú no, ¿no? O tú eres de San Ángel, no, pues no. De ahí nunca ha salido nadie que predique, así es que nada que hacer, ¿no? Este tipo de ideas son las que muchas veces cruzan por tu mente. Y entiendo, el mundo te va a descalificar. El problema, a mí no me preocupa que el mundo te descalifique, me preocupa que te descalifiques tú. Me preocupa que tú te la creas. Me preocupa que tú pienses, sí, es cierto, de la Condesa no salió nadie, así es que o me cambio de colonia y estoy muerto. O sea, no puedes seguir pensando de esta manera. Continúa diciendo que Dios decidió deshacer todo esto. Simplemente, ¿sabes para qué? Para que nadie se pueda jactar en su presencia. El día de mañana, cuando tú y yo lleguemos al cielo, tú y yo no le vamos a poder decir a Dios, ¿qué te parece? Era un buen predicador yo, ¿verdad? No vas a poder decir eso. ¿Qué te parece? Yo sabía mucho de la Biblia, ¿verdad?
No vas a poder decir eso. Nadie se va a poder jactar en su presencia. Hay un cuadro maravilloso en el libro Apocalipsis que nos permite ver cómo es el cielo y nos permite entender esto. La Biblia nos habla de los ancianos. Imagínate, ciertas personas que por su situación, por su ministerio, etcétera, han sido puestas delante de Dios. Ni tú ni yo vamos a ser uno de esos. Pero ¿sabes qué es increíble? Dice la Escritura, cada vez que ven tomar una decisión a Dios, cada vez que ven hacer algo a Dios, toman sus coronas, aquellas con las que recibieron el reconocimiento por sus vidas espirituales, y las arrojan delante de Dios diciendo, Dios, tú eres el único. De verdad, solo tú. O sea, nosotros no merecemos nada. Tú eres el único sabio, eres el único que sabes cómo se tienen que hacer las cosas, eres el único, verdaderamente el único. Algún día tú y yo veremos esa imagen en el cielo. ¿Sabes? Dios quiere que ninguno de nosotros tenga de qué jactarse, porque no lo tenemos. Lo que quiere más bien es que tú y yo todos los días reconozcamos a Dios en nuestros caminos. Así es la Escritura. Reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchas veces tú y yo estamos demasiado engolosinados con nuestro propio conocimiento. No, obtuve este ascenso porque yo soy, es que yo soy un trabajador genial, ¿no? Hice este negocio, se dio tal cosa porque es que yo soy muy capaz, porque yo trabajo mucho, porque sé mucho, porque te pido un favor, deja ya de jactarte y reconoce que todo lo que tienes, todo lo que eres, todo lo que serás, solamente es lo que Dios hace en tu vida. Y de esta manera Dios va a poder enderezar tus veredas. Así dice la Escritura. Cuando dejes de jactarte y empieces a darte cuenta de que es Dios el que hace las cosas, entonces Dios va a poder enderezar tus veredas. Continúa diciendo, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, si te quieres gloriar de algo, en Él. Esa es la única forma. Vuélvanse locos un ratito este domingo. Apropien la locura de la predicación del Evangelio y tomen todas estas cosas en cuenta. Este fue el inicio de esta epístola a los Corintios. Después Pablo entró específicamente a tratar con ellos todos los problemas que la superficialidad habían causado en sus vidas. Bueno, cuando hablamos de superficialidad, no solamente tenemos que hablar de los corintios, sino un poquito de ti y de mí también. Porque aunque no nos guste reconocerlo, y aunque pensamos que somos muy, muy profundos, en realidad hay más superficialidad en nuestras vidas de la que reconocemos. Hoy tú y yo tenemos que hacer esto a un lado. Tenemos que hacer a un lado nuestros propios juicios, nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría y empezar a buscar que Dios nos lleve a vivir en esta vida de poder, en esta vida sobrenatural, en esta vida que Dios quiere darnos, en el poder y la locura del Evangelio de Jesucristo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Muy bien. Pues vamos a terminar aquí el día de hoy. Bueno, vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Te queremos dar gracias, Señor, por esta epístola a los Corintios y muy en particular te queremos dar muchas gracias porque tú tocas este tema tan actual de la superficialidad, en el que simplemente nos haces ver que convirtiéndonos en expertos, convirtiéndonos en sabios, solamente nos hemos convertido en necios. Solamente hemos permitido que todos nuestros razonamientos entorpezcan tu trabajo. Hoy queremos pedirte que tú quites todos estos bloqueos que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, para que de esta manera tu voluntad pueda fluir sobre nuestras vidas y tú nos permites, Dios, de esta forma, hacer el trabajo sobrenatural, vivir la vida sobrenatural que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre, te queremos pedir que tú nos lleves a hacer a un lado nuestra propia lógica humana y a permitir de esta manera, Señor, que seas tú quien implante tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.